Bien, la anterior clase les hablé sobre la estimación sobre los tipos de relaciones que existían. Les hablé sobre la función de regresión poblacional. Les dije cómo la función de regresión poblacional está compuesta. Está compuesta por datos poblacionales. Les dije que esta es nuestra meta y que a consecuencia de que no tenemos todos los datos de la población, nos tenemos que conformar con los datos de una muestra. ¿Y qué es lo que hacemos con esos datos de una muestra? Lo que hacemos es realizar una estimación, que es esta de acá. Y a esta función se la conoce como función de regresión muestral. En realidad tiene dos componentes, así como les había mostrado aquí. En una relación probabilística tiene dos componentes. A este primer componente se la conoce como la media aritmética, básicamente es eso, pero no se le dice media aritmética, se le dice como esperanza matemática de la variable y dado los valores de, en este caso como es un modelo que tiene dos variables explicativas o independientes, entonces sería la esperanza matemática de y dado los valores de las variables x sub 2 y x sub 3. Entonces, con ayuda de este pedacito de aquí, vamos a poder predecir en promedio el valor de y, solamente en promedio. Pero si le añadimos este término de aquí, que se lo conoce como término de error, en consecuencia con todo esto aquí, vamos a poder predecir exactamente el valor de la variable y. A este apartado de aquí se le llama función de regresión poblacional. A este de aquí es el componente que se le adiciona a la función de regresión poblacional, y a todo esto se le conoce como relación probabilística, relación estocástica. Creo que tiene otro nombre más, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, aquí les demostré cómo es que llegamos a esta función de regresión muestral, que es esto de acá. Básicamente este pedacito de aquí, con este pedacito de aquí tratamos de aproximarnos al valor de la esperanza matemática de la variable y dado los valores de x sub 2 y x sub 3. Y con este pedacito de aquí, que es el término, es el residuo, tratamos de aproximarnos al término de error. No son los mismos. Este de aquí se calcula como la diferencia entre el valor real y el valor que estamos estimando con este modelo acá. Que fíjense, la estimación de y es todo este pedazo de aquí, y todo este pedazo de acá, fíjense que lo pueden encontrar aquí. Entonces, el valor estimado, que es este de aquí, más el residuo, nos da, en teoría, el valor real de la variable y. Y justamente esto es lo que utilizamos para poder estimar el valor de la variable y. No utilizamos esto de acá. Ahora, también les expliqué un poco de cómo calculamos estos betas que ustedes ven aquí. En realidad no se les dice beta. Beta es solamente el nombre del símbolo. En el PDF que les pasé escribí yo cálculo de betas, ¿no? Y, o sea, no es que esté mal, pero de todas formas la forma correcta de decir es estimación. Este es un estimador. Estimación de los parámetros. Este es un parámetro aquí. Se le dice parámetro a cualquier número que se lo haya calculado con los datos de una población. Este parámetro beta sub 3, parámetro beta sub 2, parámetro beta sub 1 fueron calculados con los datos de la población. Y aquí esto es un estimador del parámetro beta sub 3. Este es un estimador del parámetro beta sub 2 y este es un estimador del parámetro beta sub 1. Entonces, el PDF debió haberse llamado, ¿no? Estimación de los parámetros por el método de mínimos cuadrados ordinarios por el método largo o método algebraico. El método largo es este de acá, que primero comenzamos mencionando de que si sumamos todos los residuos nos va a dar igual a 0, por lo tanto no tiene sentido decir que vamos a utilizar un método en donde el residuo sea lo mínimo posible, porque siempre va a darnos 0, entonces no hay nada que minimizar. Lo que minimizamos es esta expresión de aquí, es elevarla al cuadrado, y aquí sí nos va a arrojar un valor distinto dependiendo del valor que vaya a tener los estimadores. Si aquí tiene un valor de 5, aquí tiene un valor de 2, aquí tiene un valor de 1, digamos, el modelo nos va a arrojar una suma de los residuos elevada al cuadrado de, vamos a decir, 1000.
Y si utilizamos otros valores aquí le colocamos un 4, aquí le colocamos un 2, aquí le colocamos un 5, digamos, este modelo nos va a arrojar una suma de residuos al cuadrado igual a 500, digamos, ¿no? Y así podemos seguir intentando aleatoriamente asignarle valores a esto y nos va a arrojar una sumatoria de residuos al cuadrado. Pero para no estar eligiendo de forma arbitraria estos valores, estos estimadores, utilizamos un procedimiento. Y el procedimiento es lo que ustedes han visto en cálculo 2, que es cuando se trata de encontrar el mínimo de una variable, ahí les mostré una gráfica, cuando quieren minimizar el valor de y, suponiendo que... A ver, ¿dónde está? Aquí está. Uno ve que en cálculo 1, cuando ustedes querían encontrar el valor mínimo de una variable y, es decir, cuál es ese valor de x que logra encontrar el valor mínimo, bueno, lo mismo tenemos que hacer aquí, solamente que en este caso existe no solamente una variable, como en este caso era x y y, nada más. Aquí existe y, existe, vamos a decir x1, x2 y x3. Por lo tanto, tenemos que hacer derivadas parciales. Derivadas parciales significa que vamos a derivar la función con respecto a una variable, derivar la función con respecto a la otra variable y derivar la función con respecto a la otra variable. Y el procedimiento es el mismo, ¿no? Igualar a 0, igualar a 0, igualar a 0. Y luego con el resultado nos armamos un sistema de ecuaciones y aquí en este sistema de ecuaciones, después de aplicar algunas propiedades de sumatoria, algunas propiedades algebraicas, llegamos a esto, ¿no? Y aquí tenemos que resolverlo de la forma en que nos enseñaron en secundaria, aplicando el método de sustitución o el método de igualación o el método de... Bueno, son tres, el tercero no me acuerdo en este momento. Y como ven es largo, ¿no? Es largo. Para no hacerlo así, yo les sugería, bueno, ahí es donde nace, ¿no? Esto de acá. Mi idea era que ustedes sepan de dónde sale esto de aquí. ¿Ya? Y la idea es que vamos a utilizar matrices para calcular los valores de los parámetros, para estimar los parámetros, perdón. Y para ello tenemos que definir, esta va a ser la matriz Y, esta va a ser la matriz X y esta aquí no lo necesitamos por el momento. Solamente necesitamos definir dos matrices y luego aplicamos esta fórmula de acá y automáticamente nos va a arrojar, esta operación de aquí nos va a arrojar una matriz de este tipo. Para este ejemplo en particular nos va a arrojar una matriz de 3 por 1, 3 filas por una columna, porque aquí le estamos insertando tres variables explicativas, ¿no? Si bien aquí le estamos colocando solamente 1 porque le estamos especificando a nuestra operación de que va a haber un término que va a ser constante, de todas formas está calculándonos un estimador y este estimador es justamente el que va lo que estamos estimando para este valor de acá. Y este estimador de acá es la estimación de este de acá. Entonces, en resumen, eso es lo que quería mostrarle. El doctor Vanegas también tiene un video sobre esto, por si acaso. Y bueno, además del procedimiento, porque esto es solamente un procedimiento, a este procedimiento de minimizar la suma de los residuos al cuadrado es un método para estimar estos parámetros de aquí. Es un método, lo que significa que existen otros métodos también. No es la única forma de aquí de minimizar fue porque alguien dijo, ¿qué tal si hacemos esto? Porque no podemos minimizar esto, entonces ¿qué tal si lo elevamos al cuadrado, hacemos todo esto y así vamos a encontrar estos valores de aquí que van a ser aproximaciones de los verdaderos valores? Entonces existen otros métodos también. Inclusive hay un método donde simplemente agarras el lápiz, trazas una línea y tratas de encontrar cuáles son los dos puntos de esa línea y listo, ya no es más. Pero no utilizamos eso, ¿no? Entonces, este método por sí solo no sirve de nada. Si nosotros aplicamos este método, ya sea por el método algebraico o ya sea por el método matricial, los valores del beta no están fundamentadas con teoría.
Es decir, estos estimadores que tenemos aquí no tienen propiedades ideales mientras no se cumplan ciertos supuestos. Es decir, por ejemplo, les mencioné en la anterior clase que uno de los supuestos es que la muestra que estamos utilizando, ¿dónde está? Aquí, la muestra que estamos utilizando para poder estimar, para poder calcular estos estimadores, tiene que haber sido seleccionada de forma aleatoria, porque solo de esa forma va a ser representativa de la población. Esa es una. Otro supuesto es que el tamaño de la muestra tiene que ser más grande que el número de estimadores que vamos a calcular. Si aquí, por ejemplo, son 3 estimadores, entonces el tamaño de la muestra no tiene que ser 3 observaciones. Tiene que ser 4, tiene que ser 5, tiene que ser 6, 7. Es decir, el tamaño de la muestra tiene que ser más grande que los estimadores. Ese es otro. Otro supuesto es que los estimadores tienen que estar, otro supuesto es que estos parámetros de aquí tienen que estar elevados a la potencia 1. A la potencia 1, a la potencia 1 y a la potencia 1. Y así hay otros supuestos más, pero me he dado cuenta que los supuestos que ocupa el doctor Vanegas son diferentes a los supuestos que ocupa el doctor Jorge Salas, por ejemplo. Pero no quiero decir que son que uno tiene más supuestos que el otro, simplemente que el doctor Vanegas lo simplifica los supuestos. A ver, ¿dónde están los supuestos? Aquí les quería mostrar algo más. Este es el libro de Bujarate. Si ustedes lo buscan en la página 44, por aquí van a encontrar la explicación de lo que les acabo de decir, pero más detallado. Inclusive aquí les dice la importancia del término de perturbación estocástica. La importancia de esto, básicamente. La importancia de esta de acá. No les está hablando de este de aquí. Les está hablando de este de acá. Porque es importante eso en un modelo donde se expone una relación probabilística y ahí dice, ¿no? Por estos motivos. Luego les habla sobre la función de regresión muestral y fíjense, se pueden calcular diversas funciones de regresión muestral dependiendo de la muestra con la que estemos trabajando, porque si se supone que la muestra que hemos seleccionado ha sido seleccionada de forma aleatoria, valga la redundancia, entonces significa que si vuelvo a seleccionar otra muestra, voy a calcular otra función de regresión muestral que no necesariamente va a ser la misma que la función de regresión muestral que ya había calculado antes, ¿no? Entonces van a haber diversas funciones de regresión muestral. Y aquí él muestra, ¿no? Miren aquí una muestra, otra muestra, y con las dos calcula una función de regresión muestral y fíjense que no es la misma, ¿no? De eso comenta un poco. Aquí les habla sobre lo que significa, ¿no? Aquí les decía, miren, este es un estimador del parámetro beta sub 1. Y aquí, esta partecita aquí. Para resumir, concluimos que el objetivo principal del análisis de regresión simplemente es analizar la dependencia entre variables. Esta variable de aquí, y, depende de las variables x, x sub 2 y x sub 3, ¿no? Entonces, a esta relación que estamos expresándola en forma de número, le decimos análisis de regresión. Entonces, nuestro objetivo al realizar un análisis de regresión es estimar la función de regresión poblacional. Este es nuestro objetivo de nosotros. Pero no lo hacemos con los datos de la población, por lo tanto, lo hacemos construyendo una función de regresión muestral y aquí les muestro. Creo que este es el capítulo 2, no recuerdo, pero aquí está lo que les decía. Y aquí les muestra, miren, esta es la función de regresión poblacional con todos los datos de la población. Esto es imaginario. Aquí él está suponiendo que se conoce la función de regresión poblacional. Aquí está. No tiene el término de error porque les dije que esto se divide en dos pedazos. Toda esta primera parte, con esta primera parte logramos estimar el promedio de la variable y con esta otra parte, el término de error, que cuando se le adiciona a este promedio ya recién logramos estimar el verdadero valor, ¿verdad? A toda esta primera parte, hasta aquí, se le conoce como función de regresión poblacional y justamente es lo que se está mostrando aquí, que
él lo está mostrando con esta expresión, porque ya les había mostrado que con todo este pedazo de aquí estimamos en promedio, no estimamos el valor real. Solamente cuando le adicionamos este término de error, recién vamos a poder estimar el verdadero valor. Y aquí fíjense, esta es la función de regresión poblacional, esta es la función de regresión muestral, que lo hemos estimado con ayuda de una muestra. Ahora, en este caso él está, digamos, entre comillas, exagerando un poco, porque aquí no se parecen en nada. O sea, la función de regresión muestral tiene una pendiente más grande que la función de regresión poblacional, pero algo es algo, en otras palabras, ya, o sea, a nada. Esta es una estimación de la función de regresión poblacional. Y fíjense que el, el, el residuo es la diferencia entre el valor real, que es Y, y menos el valor que se ha estimado con ayuda de la función de regresión muestral. Y el término de error es la diferencia entre el valor real y la esperanza matemática que se ha obtenido con la función de regresión poblacional. Lo que significa que este de aquí no es igual que este de acá. Pero aún así, aunque no sean iguales, utilizamos este como una aproximación de este de acá. ¿Qué más quería mostrarles de aquí? Bueno, aquí ya se pasa con ejemplos y otras cosas. Bueno, continuando con esto ahora, quiero mostrarle esto. Bueno, lo acabo de sacar esto en una foto. Esto es importante porque yo soy auxiliar de otro docente, el licenciado Hernán Machaca, y también he visto que en su trabajo de investigación que ellos tienen, ustedes también van a realizar un trabajo, por si acaso, al final del semestre. Y cuando realicen ese trabajo, normalmente surgen preguntas que antes no había. Y una de esas preguntas que yo he notado es que no sabían diferenciar entre un modelo econométrico que se ha construido en base a datos de corte transversal y un modelo econométrico que se ha construido en base a datos de serie de tiempo. Y bueno, el dato de panel es mucho más complicado que estos dos. Entonces, eso es lo que les quiero explicar. Primero, en las primeras secciones del libro de Wooldridge y de Gujarati van a encontrar esto explicado, pero no tan explicado como yo se la voy a hacer. Y por eso es esta clase también, ¿no? Y si me da tiempo voy a explicarle un poco de los supuestos. A ver, primero, en econometría 1 solamente van a aprender a construir modelos econométricos trabajando con datos de corte transversal y trabajando con datos de series de tiempo. En econometría 2 aprenden a construir modelos econométricos con datos de panel. Es decir, en econometría 1 aprenden a utilizar estos dos datos para construir modelos econométricos. Básicamente a construir funciones de regresión muestral utilizando estos dos tipos de datos. Y en econometría 2 aprenden a utilizar estos datos aquí, a cómo manejarlos. Ahora, para eso, antes de explicarles cómo funcionan esos dos tipos de datos, les hice esto. Cuando ustedes ven una X, va a representar la variable explicativa o variable independiente. En realidad tiene muchos nombres, pero solamente para este ejemplo adopté estas dos. Y la variable, cuando ustedes vean una variable Y, va a significar, lo van a leer como variable explicada o variable dependiente. Ahora, tanto X como Y tienen tres subíndices. Sé que en el PDF del doctor Vanega, no manches. Hola, estaba hablando solo, no me dijeron que se había cortado. ¿En qué parte me quedé? Es que se sale del Meet, pero Bueno, estaba grabando, así que
Pero ustedes díganme desde qué parte para que continúe desde ahí. O sea, me llaman, ¿no? Ahorita ya volvió a funcionar mi Wi-Fi. Los estimadores, los parámetros de beta mediante las matrices. Ya, más bien no fue tanto. Si vuelve a suceder eso, me llaman, o sea, por WhatsApp, para que suene mi teléfono. O a lo mejor lo voy a dejar esta ventanita aquí abierto y si se pierde esta ventana es porque se perdió la señal. Este, ¿Esto ya estaba? Sí, ¿no? Sí, sí. Ya. ¿Y lo del libro? No. Ya, lo que quería decirles es que esta parte del PDF, todo lo que les expliqué, está aquí en el libro de Bujarate. Fíjense en esta parte de aquí. Comienza desde aquí. Pueden buscarlo ustedes desde la página 41 en adelante. Aquí inclusive les dice la importancia del término de perturbación. Y aquí les da una lista, fíjense, de por qué es importante este término de aquí, este término de error. ¿Ya? Y ahí les dice porque a veces van a faltar datos, porque a veces no es necesario colocar todas las variables explicativas, porque a veces no va a haber forma de cuantificar las variables que faltan, porque a veces es mejor trabajar con pocas variables para que el modelo se la considere como parsimonioso. Seguramente el doctor ya lo mencionó. Aquí dice parsimonia. Y así, bueno, son 7, ¿no? Y luego aquí van a poder leer sobre la función de regresión muestral, es lo que les mencionaba, ¿no? Aquí básicamente lo que les muestra es un ejemplo en donde hay una muestra, aquí fíjense una muestra, aquí hay otra muestra, y lo que hace el autor es, no explica cómo lo calcula, simplemente muestra cómo es que se ven gráficamente la función de regresión muestral 1 y la función de regresión muestral 2. Y fíjense que no son las mismas, porque si se considera que la muestra ha sido seleccionada de forma aleatoria, no sabemos cuáles son los valores que vamos a tener, tanto en la primera muestra como en la segunda vez que seleccionemos una muestra, como en la tercera vez que seleccionemos una muestra, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, cada vez que queramos estimar una función de regresión muestral, nos va a arrojar una línea recta. Cuando lo grafiquemos, la línea recta va a ser diferente a otra función de regresión muestral cuando utilicemos otra muestra. Y eso es lo que quiero mostrarles en este pedazo, ¿no? Aquí está lo que les mencionaba de que beta sub 1 con este sombrerito, creo que eso, circunflejo, se lo lee como estimador del parámetro beta sub 1. Y lo mismo esto de acá, estimador del parámetro beta sub 2. Y aquí esta partecita también es importante porque aquí dice que para resumir el objetivo principal de análisis de regresión significa que vamos a analizar la relación de dependencia que existe entre esta variable X con esta variable Y. Entonces, a este análisis de dependencia le llamamos análisis de regresión. Solamente que para representar nuestro análisis lo hacemos mediante una expresión matemática que es esta de acá. Entonces, nuestro objetivo al realizar un análisis de regresión es estimar la función de regresión poblacional. La función de regresión poblacional, fíjense que está aquí. En realidad solamente esta es la función de regresión poblacional. Y este de aquí es el término de error. Y juntos logran estimar el verdadero valor de la variable dependiente Y. Pero como no tenemos los datos de la población, nos conformamos, bueno, tenemos que construir una función de regresión muestral. Pero la función de regresión muestral no es el objetivo es utilizar la función de regresión muestral como aproximación a la función de regresión poblacional. Y aquí está, fíjense, la función de regresión muestral y aquí está la función de regresión poblacional. Y aquí, fíjense, él exagera un poco con la gráfica y muestra cómo se vería una función de regresión poblacional si hubiese sido calculado con todos los datos de la población. Y aquí, hipotéticamente, una función de regresión muestral que ha sido calculado con una pequeña muestra, ¿no? Aquí yo digo que él exagera porque él, fíjense que la función de regresión muestral no se aproxima mucho a la función de regresión poblacional, pero algo es algo. Esto es una aproximación de la función de regresión poblacional, ¿ya? Cuando nosotros interpretemos los estimadores,
Es decir, cuando nosotros interpretemos esto de aquí en RStudio y interpretemos este de aquí, estamos interpretando aproximaciones de los verdaderos valores. Otra cuestión más es que aquí fíjense, el residuo es la diferencia entre el verdadero valor y y la aproximación que hemos calculado a partir de la función de regresión muestral. La diferencia entre el verdadero valor y el valor que nos ha arrojado nuestra función de regresión muestral es el residuo. En cambio, el término de error es la diferencia entre el verdadero valor y el valor que nos arroja la función de regresión poblacional. Esto de aquí no lo vamos a conocer nunca porque nunca vamos a conocer la función de regresión poblacional. Pero fíjense que no es lo mismo, ¿no? Este de aquí no es lo mismo que este porque se calculan de diferentes. A este para calcular el residuo, al verdadero valor se le resta su estimador. Y para calcular el término de error, lo que se hace es restarle al verdadero valor el resultado que nos da la función de regresión poblacional. A pesar de que no son lo mismo, aquí en una parte, aquí en esta parte de aquí, este residuo, aquí lo menciona como término residual muestral, cuando dice análogo a la función, al término de error, significa que es semejante, pero no son iguales, solamente este de aquí es semejante a este de acá. Y utilizamos este de aquí como una aproximación de este de acá. ¿Ya? Él lo considera como una estimación. Eso era lo que quería mostrarles de aquí. Luego se pasa a otros ejemplos aquí. ¿Ya? Ahora, lo que queríamos explicarles de este nuevo PDF es que como yo estoy ayudando a otros estudiantes de econometría con el licenciado Hernán Machaca, ahí me fijé que los estudiantes no sabían diferenciar cuándo construir un modelo econométrico con datos de corte transversal y cuándo de serie de tiempo. Y de eso es que quería explicarles, porque ustedes también van a realizar un trabajo final para esta materia, por si acaso. Y si se les da el caso, van a tener un ejemplo. Y si no, se les va a soltar el tema y ustedes ven de dónde sacan los datos y demás. Algo así más o menos están trabajando los chicos del licenciado La Machaca, solamente que ellos ya están trabajando con anticipación, ¿no? A ustedes se les va a dar, creo, faltando 3 semanas para que termine el semestre. Y no se preocupen, ahí lo van a hacer conmigo para que vean cómo es que lo hice yo y para que ustedes también lo hagan. Ahora, la cuestión aquí es que esto se lo divide, bueno, son 3 tipos de datos. Esto también está en el libro de Wooldridge, lo van a encontrar también en el libro de Bujarati. La cuestión es que estos primeros 2 datos se los trabaja en econometría 1 y estos datos de panel se los trabaja en econometría 2. Es decir, en econometría 1 ustedes aprenden a construir modelos econométricos, sí, pero trabajando con datos de corte transversal y trabajando con datos de serie de tiempo. Y en econometría 2, que solamente la pasa la materia de economía en nuestra facultad, ahí ellos aprenden a construir modelos econométricos utilizando datos de panel. Y para que me entiendan qué son estos 3 tipos de datos, aquí les hice les estaba mostrando esto de acá. Yo lo dividí en 2 grandes grupos, ¿no? Variables X y variables Y. Las variables X las van a llamar variables explicativas o independientes. También existe una lista larga para llamarlas a estas X, pero yo solamente tomé 2, explicativa e independiente. Ya esta explicada y dependiente. Luego hay un montón de nombres más también. Ahora, lo que quiero que noten aquí es que existen 3 subíndices, tanto para las variables X como para las variables Y. Solamente que ustedes no van a ver los 3 subíndices en los, en los, en los PDF que tiene, por ejemplo, el doctor Vanega, o si no en el libro de Bujarate o en el libro de Wooldridge, no lo van a ver. ¿Por qué? Porque, a ver, ahorita vamos a entrar, donde hay creo que es el primerito. A ver, no, creo que es este. No, ¿dónde hay?
Bueno, a veces ni siquiera lo van a ver, fíjense, no tiene ni subíndice. Cuando ustedes vean que no tiene subíndice, no tiene ni I, ni J, ni T, entonces simplemente aquí lo que se está haciendo es mostrar teóricamente cómo se vería la función de regresión poblacional. Cuando ustedes no vean eso, ¿ya? ¿Cuándo van a ver ustedes los subíndices? Aquí también se le podría colocar los subíndices, pero normalmente va a aparecer los subíndices cuando se quiere hacer una demostración matemática, así como yo les hice en el anterior PDF. Aquí sí era necesario que le coloque subíndice i, porque yo aquí iba a aplicar una sumatoria y necesito que quede claro, ¿no?, que vamos a sumar las variables y reemplazando aquí en lugar de i1 hasta n, ¿no? Pero normalmente aquí ustedes no lo van a ver. A ver, quiero encontrar una donde sí tenga. Por ejemplo, aquí, fíjense, aquí tiene el subíndice t, y subíndice t y subíndice t. Este no tiene, claro, porque son constantes, no cambian. Una vez que se encuentre cuál es el estimador del parámetro, aquí se le va a colocar, por ejemplo, 0,5. Y eso no va a cambiar 0,5 por más que cambie este valor de la variable y, por más que cambie este valor de acá. Lo mismo con este de acá. Por eso es que no tienen subíndice, porque no varían. Y aquí, fíjense, también les está mostrando un poco de lo que les expliqué con otro Dejo de, ejemplo. ¿Cómo? dejo de compartir. ¿Me ven ahora? ¿Lo ven? Me está compartiendo. Ya, esperemos un rato. ¿Será por la lluvia? Sí, ¿no? Pero no fue fuerte tampoco. Voy a dejar de presentar y voy a volver a compartir. Ay, no puedo dejar de compartir. Sí, es mi señal. Ya. Volví. Perdón. Escapa de lo que yo puedo hacer. ¿Ahora sí se ve? Sí. Ya. Bueno, el anterior PDF sí lo vieron, ¿no? Cuando algunos modelos tenían subíndice y otros no. Aquí está. Sí. Algunos no tienen, otros tienen. Aquí tienen T, fíjense, subíndice T. T, pero hay otros donde tienen subíndice I. No hay aquí, pero ustedes van a encontrar seguramente en alguno de los ejercicios que están haciendo. Ahí lo van a encontrar, ¿ya? Lo voy a cerrar esto porque tal vez es lo que estaba lenteando mi señal. Pero en general, tanto X como Y tienen 3 subíndices.
Ahora quiero explicarles por qué a veces ustedes van a encontrar solamente con un subíndice, a veces van a encontrar con dos. Primero, ya saben, todas las X significan variable explicativa, todas las Y significan variables explicadas. Eso, primero. Segundo, el primer subíndice, este J de aquí, significa cuántas variables explicativas o variables independientes existen en el modelo. Aquí lo mismo, cuántas variables explicadas o dependientes, cualquiera de los dos nombres, existen en el modelo. Y como ya estarán sospechando, en todo modelo econométrico siempre va a haber solamente una variable dependiente. No va a haber dos variables dependientes. No va a haber dos y en otras palabras, ¿no? Por esa razón es que esta j inmediatamente siempre va a adquirir el valor de 1. Y como siempre va a adquirir el valor de 1, entonces lo eliminamos. ¿Por qué le vamos a poner el 1 si se supone que mientras sea escrito como una y ya suponemos que es único, ¿verdad? Entonces, de entrada ya eliminamos 1. Nunca van a ver esta j aquí al acompañado como el subíndice de y, ¿ya? Ahora sigamos. Aquí sí van a encontrar, porque en un modelo econométrico van a poder encontrar 3, 4, 5 variables explicativas, es decir, 5x, 6x o 2x, o si no, solamente una x, ¿no? Y aquí justamente en esta j va a adquirir valores de una variable explicativa, dos variables explicativas, tres variables explicativas, tercera variable explicativa, mejor dicho, cuarta variable explicativa, hasta acá. Esta K es la letra que solemos utilizar para indicar cuántas va a existir, es decir, para indicar K variable en un modelo econométrico. ¿Ya? Para eso se utiliza esto. Es como un techo. Ahora, ya saben que aquí aparece J y aquí no aparece J. Segundo, esta I, tanto aquí como acá, significan lo mismo. Significan elementos. Dependiendo del tamaño de la muestra que ustedes vayan a seleccionar de la población, aquí esta I la van a reemplazar por 1, por 2, por 3, por 4, hasta n. Es decir, lo máximo que van a poder reemplazar en este subíndice I es justamente el tamaño de la muestra. Si ustedes seleccionan, me acuerdo que en su trabajo, en el último taller que hicieron, creo que es este. En este taller que hicieron ustedes, a esta primera fila, a todo por si acaso. Si hay otra fila aquí también, a esa fila también la agarran. A toda esta primera fila se le conoce como observación. Y a esta de aquí se le conoce como el valor de la variable, en este caso riesgo, ¿no? Y el valor de la variable, en este caso retorno. En este caso riesgo es la variable X. Y en este caso el retorno es la variable Y. Entonces este es el valor de la variable X sub 1. En realidad este X1 y esta de aquí no se le coloca Y sub 1 porque ya les dije, siempre va a haber una Y. Esta es una observación, ¿verdad? Y justamente esta de acá, para hacer referencia a esta fila de acá, se le denomina I igual a 1. Perdón. I igual a 1. Le voy a colocar times. Ya, I igual a 1. Compartiendo. Ya. Un momento. Volver un momento. Voy a volver a compartir. ¿Se ve? Sí, ahora sí. Ya, a toda esta fila de aquí se le conoce observación 1, observación 2, observación 3, observación 4, observación 5, observación 6 y así hasta completar la última observación. Justamente aquí fíjense cuántas observaciones hay. Hay 34 observaciones, es decir, yo tengo una muestra de tamaño 34. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo toda esta primera fila es la observación número 1, entonces cuando yo vea aquí, cuando a mí me pregunten cuál es el valor de y aquí X, donde Y es igual a 1, básicamente me están preguntando cuál es el valor de la primera observación
de la variable y cuál es el valor de la primera observación de la variable x1. Y aquí yo tendría que decirle, ¿no? El valor de la variable y de la observación 1 es 15.6 y el valor de la, como en este caso y se repiten, es decir, si aquí yo le asigno 1, aquí también le asigno 1. Siempre están acompañados. Dejo de compartir audio otra vez. A ver. Dime en un momento, está cargando. Bueno, mientras tanto, si podemos hablar, me preguntan, aunque no sea relacionado a lo que estoy hablando, a lo que estoy mostrando. Aprovechemos eso mientras tanto. Ya sea de su práctica en el estudio, han tenido algún problema, algún error en clase y no lo preguntaron en ese momento. Y llegando a casa lo han vuelto a ver tal vez y no se les arregló. A ver, voy a volver a compartir de nuevo. ¿Se ve? Sí, ahora sí. Ya. Entonces esto queda claro, ¿no? Observación 1, fila 1, observación 2 y así sucesivamente. A eso se refiere las I, ¿ya? Y van acompañadas. Si aquí yo reemplazo el valor de X de la observación 1, aquí tengo que reemplazar el valor de Y de la observación 1, ¿ya? Y como les digo, el tope, el techo, es el tamaño de la muestra. Y tercero, el subíndice T. Este subíndice T es tiempo. A veces en lugar de T va a ir 2025, digamos, o a veces en lugar de T va a ir, no sé, 10 o 30, pero normalmente el valor de T va saltando así, 1, 2, 3, 4, hasta el techo, que sería la T mayúscula. Este 1, 2, 3 va a representar años, un año, del primer año, del segundo año, del tercer año, ¿no? E inclusive, antes de mostrar el modelo econométrico, podrían escribir un párrafo donde diga, el subíndice T va a representar el número de años desde 2025 hasta, por decir, 2050. Entonces, inmediatamente la persona que aquí vea T en lugar de T vea 1, significa que es 2025. Si ve en lugar de T 2, entonces significa que es 2026. Y así sucesivamente. Va a comenzar a asociar a cada uno de estos números con un año diferente o un mes diferente o un día diferente. Ahora, el detalle está en que en datos de corte transversal no se utilizan todos estos subíndices. Y en datos de series de tiempo tampoco se utilizan todos estos subíndices. ¿Por qué? Aquí está la diferencia. Todo esto es para datos de corte transversal y la otra parte de aquí a la derecha, datos de series de tiempo. Para datos de corte transversal, lo que sucede es que el tiempo se mantiene fijo. Ya les había dicho, ¿no? Que I igual a 1, perdón, es primera observación, segunda observación, tercera observación, hasta la última, ¿no? A esta observación se le llama elemento. Nosotros cuando trabajamos con datos de corte transversal, trabajamos con varios elementos. Fíjense que aquí hay un elemento, segundo elemento, tercer elemento y hasta n elementos. Cuando digo elemento me refiero a casa, países, personas, lo que ustedes quieran. Cuarto, avenidas, etc. Y de ese elemento nosotros extraemos 3 variables, 4 variables, 5 variables, 6 variables, el número de variables que ustedes quieran. En este caso, fíjense que he extraído 3 variables de este primer elemento. Para que no esté sonando muy teórico, les voy a asignar un nombre. Supongamos que son personas. El primer elemento va a ser persona 1, persona 2, persona 3, hasta la persona n, ¿no? Dependiendo del tamaño de la muestra. Entonces, a esta primera persona yo le voy a extraer 3 variables. Podría ser la primera variable su altura,
la segunda variable puede ser el nivel de ingresos que tiene, la tercera variable puede ser su edad, la cuarta variable, o sea, lo que yo quiera estudiar de este primer elemento, lo voy a extraer y las mismas variables que yo voy a estudiar de este primer elemento, lo extraigo del segundo elemento, del tercer elemento, del cuarto elemento, así hasta finalizar. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Que todos estos elementos les estoy extrayendo su información, les estoy extrayendo los valores de las variables, pero lo estoy extrayendo en un mismo periodo de tiempo. Fíjense, el periodo de tiempo en la cual yo extraje la información de esta persona es en 2025, vamos a suponer. Yo le puse solamente 1 porque ya le dije, ¿no? Un párrafo anterior tiene que mencionar qué significa el 1, el 2, el 3. Entonces a esta primera persona yo le extraje toda esta información yo la extraje, pero en este periodo de tiempo que sería 2025, vamos a decir. Lo mismo para el segundo, para el tercero, para la cuarta persona, quinta persona, todos están seleccionados en un mismo periodo de tiempo, en un mismo momento de tiempo. Y justamente esa es la característica cuando ustedes escuchan la palabra dato de corte transversal, se refiere a que van a estudiar a muchos elementos, es decir, muchos países, muchas personas, muchos autos, mucho lo que sea, y de cada uno de esos elementos ustedes van a extraer muchas variables, fíjense, ¿no? ¿Cuál es el detalle que lo convierte en datos de corte transversal? Que la información que van a extraer de todos esos elementos, de todas esas personas, por ejemplo, van a ser de un mismo momento de tiempo. Yo si voy a sacarle su altura, digamos, de esta persona número 3, lo voy a hacer en el mismo momento en que estoy preguntándole la altura a la persona número 1. Claro que esto en la vida real es imposible preguntarle al mismo tiempo, ¿no? Pero más o menos la idea es esa, de que la información que yo vaya a recolectar estén en el mismo periodo de tiempo. Y si es en el mismo día, está bien. Se la sigue considerando como dato de corte transversal. Ya, ese es el detalle de esto. Y justamente aquí arribita lo que he colocado es cuáles son los subíndices que se están utilizando. Aquí se está utilizando, fíjense, el subíndice I. No se utiliza el subíndice J porque ya les dije, no siempre va a ser 1, por lo tanto no hay necesidad. El subíndice I se está utilizando aquí porque esta I representa de qué elemento está sacándose esta variable. Esta variable vamos a suponer que es el salario por hora de esta primera persona. Si yo aquí le coloco el 1, significa que este es el salario por hora de la persona 1. Este de aquí es el salario por hora de la persona 2, el salario por hora de la persona 3 y así sucesivamente, hasta el salario de la persona n, ¿ya? Ahora aquí, en esta X, sí voy a trabajar con dos subíndices. El J que me va a indicar que, o sea, qué variable explicativa es, porque aquí yo puedo tener 2 variables explicativas, 3 variables explicativas, 4 variables explicativas. Entonces, si yo le asigno 1, entonces estoy indicando que es la variable explicativa número 1, variable explicativa número 2, y fíjense que se repiten. Todas estas son variables explicativas 1, que por ejemplo pueden ser el género de la persona. Entonces, el género, automáticamente eso captura el significado de este primer subíndice. El género de la persona 1, eso es lo que significa el segundo subíndice, que es el I. Aquí, por ejemplo, es el género de la persona. Hasta con eso, con decir el género de la persona, ya estoy capturando el significado de X sub 1. Y cuando digo de la persona 2, el género de la persona 2, ya estoy capturando el significado de todo esto. ¿Ya? Y aquí el género de la persona 3. Y aquí el género de la persona n. ¿Ya? Y aquí ya lo mismo, ¿no? Pero sería con una segunda variable que podría ser los años que ha estudiado. Entonces, los años que ha estudiado de la persona 1, los años que ha estudiado de la persona 2, los años que ha estudiado de la persona 3 y así. Ahora, en datos de series de tiempo, lo que sucede es que no se utilizan los mismos subíndices. Aquí, por cierto, aquí no se utiliza el subíndice T. Fíjense, no hay índice T en datos de corte transversal. ¿Por qué? Porque todos están expresados en un mismo momento de tiempo. Y al estar expresados en un mismo momento de tiempo, básicamente, entre comillas, imaginen que aquí hay una T, aquí hay una T, aquí hay una T, en todo lado hay una T. Pero como el momento de tiempo en que se ha recolectado la información es la misma en todos los casos, en todos los casos aquí en esta variable t es igual a 1.
Como t es igual a 1, no hay necesidad de colocarle, de ser tan explícito y colocarle aquí esa información adicional de seleccionado en el momento 2025, seleccionado en el día, no hay necesidad. Por eso es que aquí no aparece t, porque t es constante. Ahora, aquí es al revés, vamos a decirlo así. Lo que se mantiene constante es la observación. Aquí no se estudian varias observaciones, aquí se estudia solamente un solo país, una sola persona, un solo auto, no sé, una sola familia, lo que sea, pero solamente uno. Esa es una de las características de serie de tiempo, solamente se estudia un solo elemento. En cambio aquí, fíjense, era persona 1, persona 2, persona 3, hasta n personas, ¿no? Aquí no, aquí sigue siendo persona 1, persona 1, persona 1, persona 1. ¿Y qué es lo que cambia? Cambia el tiempo. A esta persona yo voy a recolectar su información en el momento T1. Luego voy a volver después de un año, digamos, o después de un mes, o después de un día, y le voy a volver a preguntar a esta misma persona otra vez su información, la información de estas tres variables, que pueden ser lo mismo, su altura, su peso, lo que ustedes quieran. Entonces, fíjense, se trabaja estudiando a una misma persona, a una misma casa, familia, lo que sea, solamente cambia el tiempo. Y aquí, a diferencia de acá, donde solamente había un solo momento de tiempo, aquí hay muchos momentos de tiempo, ¿ya? Y un solo elemento. Y justamente aquí no aparece el subíndice i. No aparece el subíndice i porque, como les digo, ¿no? El elemento es constante. No hay necesidad de aquí colocarle el subíndice i, ¿ya? Entonces, justamente por eso es que directamente se trabaja con los subíndices que sí son necesarios especificar. Aquí le coloco el subíndice t porque es necesario especificar que esta es, por ejemplo, la altura del primer elemento. No es necesario especificar el elemento porque, como les dije, cuando se trabaja con serie de tiempo se supone que es del mismo elemento siempre. Toda esta información es del mismo elemento. ¿Cuál es la diferencia? Que toda esta información de aquí se la obtuvo en un periodo de tiempo, en un momento de tiempo distinto a este momento de tiempo de aquí, distinto en un momento de tiempo diferente al de aquí y así, ¿ya? Entonces, esta es, vamos a decir, el salario o la altura, no me acuerdo qué es lo que le dije, del momento 1. Este es su salario o su altura del momento 2, del momento 3. Podemos decir el salario que ganaba esa persona en el año 2024, en el año 2025, en el 2026, hasta el año que nosotros queramos recolectar los datos, ¿ya? Y aquí el primer subíndice sigue siendo lo mismo que acá, que es el subíndice J, que nos va a decir, que lo que va a significar es qué variable explicativa es. Esta es la variable explicativa 1, esta es la variable explicativa 2. Y el segundo subíndice es t, y esta nos va a decir el tiempo, ¿no? Esta es la variable explicativa 1, que puede ser, de nuevo, puede ser su peso de esta persona en el momento 1. Este es el peso de la persona, de la misma persona, en el momento 2. Su peso en el momento 3. Su peso en el momento t, ¿ya? Ahora, fíjense que aquí hay muchos elementos y un solo momento de tiempo. Y aquí hay un solo elemento y muchos momentos de tiempo. Ahora, ustedes seguramente estarán imaginándose una combinación distinta, donde existan muchos elementos y a la vez muchos momentos de tiempo. Y justamente esa combinación que ustedes imaginan, a esa se la denomina dato de panel. Cuando existen muchos elementos y muchos momentos de tiempo. Ya no lo he graficado, no hay una hoja, no lo he hecho, pero sería más complejo que estas dos que les acabo de mostrar. Entonces, cuando ustedes construyan un modelo econométrico, primero tienen que identificar los datos con los que están trabajando, son de corte transversal o son de serie de tiempo. Ahora, por ejemplo, el ejercicio que ustedes estaban haciendo en RStudio, este de aquí, de riesgo y rendimiento, o riesgo y retorno, ¿qué tipo de dato es? Creo que lo dice en las mismas instrucciones, pero si no les dice, solamente fíjense en el subíndice, miren, y. Ahora, aquí no hay otro subíndice porque les dije, ¿no? En variable x va a aparecer dos subíndices, el j y el i. Pero ¿por qué aquí no aparece el j? Porque solamente hay una variable explicativa, no hay otra variable explicativa. Este es el residuo y este es el coeficiente. Solamente hay, en otras palabras, este es una x y no hay otra x más.
No hay necesidad entonces de colocarle X1, digamos, bueno, en este caso no se está utilizando X, se está utilizando la letra sigma. No hay necesidad de colocarle sigma 1, sigma 2, sigma 3 porque no hay otro sigma, ¿ya? Entonces directamente solamente aparece el índice Y, ¿ya? Y ya les expliqué, ¿no?, qué significa el índice Y. Y aquí hay el nombre largo que ustedes pueden colocar, que pueden utilizar para hacer referencia a esto. Esto de aquí es la variable explicativa J, es decir, la variable explicativa 1 o la variable explicativa 2, eso es lo que quiero decir con esto, es la variable explicativa J del elemento I en el momento de tiempo T. Y lo mismo aquí, variable explicada, variable explicada J del elemento I del elemento I en el momento de tiempo T. Obviamente aquí ustedes tienen que reemplazar, ¿no? Aquí reemplácenle un año si quieren, aquí reemplácenle en lugar de elemento, mencionen persona, y aquí reemplácenle 2, digamos. Entonces se leería variable explicada 2 de la persona 3 en el año 2025. Así. Obviamente que si utilizan las 3 características de una variable, ya estarían hablando de datos de panel, cosa que no vamos a estudiar en econometría 1. Y justamente aquí, miren, entonces son datos de corte transversal. Lo que significa es que todo este tiempo en RStudio han estado trabajando con estos datos de aquí, que es una muestra, que han sido seleccionados de la población. Con población me refiero a que cuántas empresas se han estudiado aquí. Perdón, fondos de inversión. Aquí dice 34 fondos españoles. Entonces, del total de fondos que existen en España, vamos a decir 5.000, de esos 5.000 se ha decidido estudiar a 34 fondos. Y esos 34 fondos yo extraje su información, aquí está su información, pero en el mismo momento del tiempo, ya sea en el mismo día, en la misma hora. Lo ideal es que sea exactamente en el mismo, pero eso es muy teórico, ¿no? En realidad no podemos hacerlo todo al mismo tiempo, pero tal vez toda esta información ha sido extraída el mismo día, ¿ya? Entonces, en este momento ustedes estaban haciendo un modelo econométrico trabajando con datos de corte transversal. Cuando ustedes lleguen a la parte de datos de serie, a construir modelos econométricos con datos de serie de tiempo, ahí van a ver la letra T, ya no van a ver la I. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Fíjense que aquí hay 34, porque este es el tamaño de la muestra. Yo les había dicho, ¿no?, que aquí, que I va a saltar de 1, 2, 3 hasta el tamaño de la muestra. Y aquí el tamaño de la muestra es 34. ¿No hay pregunta? Está bien, Auxi. Ya hay una cosa más. Aquí les había mencionado que este método de mínimos cuadrados ordinarios, o sea, método de mínimos cuadrados ordinarios se refiere a que ustedes van a estimar estos parámetros de aquí, van a calcular, en otras palabras, esto de acá, utilizando un criterio, y el criterio es lograr minimizar esta variable de acá. Ahora, siempre van a poder utilizar este criterio. El detalle es si se cumple, además de utilizar este método, si se cumplen ciertos supuestos. Y esos supuestos eran, ¿no ve lo que les mencionaba? Que la muestra tiene que haber sido seleccionada de forma aleatoria. Aunque no sea seleccionada de forma aleatoria, ustedes van a poder aplicar esto, en otras palabras. Ustedes todo esto de aquí lo van a poder hacer, aunque no sea seleccionado de forma aleatoria. El detalle está en que si ustedes aplican este método no cumpliendo con uno de los supuestos, el modelo econométrico, entre comillas, que están haciendo no tiene fundamento. Es simplemente algo que ustedes hicieron, pero ninguna teoría lo apoya. Entonces, lo que sí tienen que hacer es, además de utilizar este método de mínimos cuadrados ordinarios, es cumplir con los supuestos. Y justamente aquí yo tengo abiertos los supuestos que debe cumplir un modelo. Este es un ejercicio más largo que el que ustedes hicieron. Lo van a llegar a hacer, creo, si les alcanza el tiempo. Aquí van a estudiar 526 observaciones. Observaciones simplemente son cuántos elementos van a estudiar. En este caso, fíjense, salario
determinantes de los salarios. Entonces aquí no dice cuál es el elemento, pero ustedes tienen que verlo como que van a estudiar a 526, yo creo que familia o personas, vamos a decir que son personas. Aquí han seleccionado de forma aleatoria 526 personas para estudiarla y van a tratar de estimar 4 modelos para ver cuál es el mejor modelo de estos 4, ¿no? Que después lo van a ver. Pero, fíjense que aquí es pura explicación, qué significa cada variable, qué es lo que se espera de cada uno de los parámetros, y esta parte es lo que les decía. Primero, realizar un análisis descriptivo, esto es estadística descriptiva. Aquí, estimar el modelo econométrico. ¿Se ve la pantalla? No, ahorita se acaba de comenzar. Ya. Voy a volver a abrir. Ahora sí se ve. Sí. Y ahora fíjense aquí, dice estimar el modelo econométrico, obviamente por el método de mínimos cuadrados ordinarios. Y ya les dije, no, en RStudio son solamente 2 líneas de código. Y ya con eso tienen el modelo econométrico. Lo importante no es hacer esto de acá. Todo este largo que yo les he explicado, no es importante porque al final se lo hace con una simple fórmula y ni siquiera tienen que aplicarle esta fórmula. Van a utilizar RStudio, van a ejecutar el código y listo. Automáticamente les va a crear el modelo, les va a calcular esto de acá, quiero decir. Ahora, justamente aquí el doctor Vanegas no solamente les pide crear el modelo econométrico, estimar el modelo econométrico, lo que les pide es verificar supuestos. Y justamente con verificar supuestos, él lo ha simplificado en 3 supuestos nada más. En esta de acá, en esta de acá y en esta de acá. Si ustedes buscan en otro libro, en Wooldridge o en de Gujarati, no lo van a ver así. Lo van a ver, lo van a explicar, o sea, van a decir que el residuo, bueno, aquí es el error en realidad, pero el doctor utiliza aquí el residuo, porque es el residuo el que utilizamos para probar si el término de error va a cumplir con cierta característica o no. Pero de todas formas, según la teoría, lo que se trata de probar es el error, si cumple ciertas características o no. Los supuestos tienen que estar aplicados a esto de acá, a la función de regresión poblacional, eso es lo que quiero decir, no a esto. Pero como no conocemos la función de regresión poblacional, hacemos pruebas, quiero decir, a esta función de acá. Le hacemos pruebas a pruebas estadísticas a este valor del estimador del parámetro beta 3 para poder sacar conclusiones sobre esta. Entonces, le hacemos pruebas a este término a este residuo para lanzar conclusiones sobre el término de error. Justamente aquí el doctor trabaja mencionando que se deben cumplir supuestos sobre el residuo, y aquí, bueno, también hace referencia a la función de regresión muestral seguramente. Entonces, este primer supuesto involucra en realidad 3 supuestos. Solamente que decirlo de esta forma, es decir, el residuo del modelo debe ser idéntica e independientemente distribuida con media igual a 0 y varianza igual a 1. Decir todo esto es uno de los supuestos econométricos, pero para interpretarlo ustedes tienen que ir paso por paso. ¿Qué significa que sea independiente? ¿Y qué significa que sea idénticamente distribuido con media 0 y varianza igual a 1? Y lo mismo aquí, ¿no? Que la varianza del residuo sea constante, es decir, que sea la misma sin importar cuál sea la observación. Aunque aquí no se ve una I. A ver, lo voy a descargar. Ay, no, porque le di en descargar, no tengo buena señal. Ya no lo voy a descargar. Ya.
Y aquí, bueno, en resumen, ustedes para interpretar esto de aquí tienen que descomponerlo, porque así tratar de interpretar todo es como tratar de interpretar varios supuestos al mismo tiempo. Esto de aquí se divide en tres partes. El primer supuesto de acá. Con independiente significa una cosa, e idénticamente distribuido con media cero, ese es otro supuesto. Y con varianza 1, ese es otro supuesto, por si acaso. Entonces, mencionar todo esto son tres supuestos. El primero que dice que los residuos tienen que ser independientes. Acuérdense ustedes en estadística 1 que para saber si una variable era independiente de otra, teníamos que utilizar el coeficiente de correlación. Y justamente aquí es lo que se hace es verificar si existe algún grado de correlación entre el error de cuando x es igual a un valor y el error, el residuo, quiero decir, porque aquí está con el residuo, cuando x es igual a otro valor. A ver, en el libro les voy a mostrar. Aquí. Imaginen que todos estos puntitos son los valores reales y que todos los puntitos aquí es la población, ¿ya? Y que esta línea de aquí es la función de regresión poblacional. Ahora, cuando x es igual a 80, fíjense que aquí hay un valor de y, aquí hay otro valor de y, aquí hay otro valor de y y aquí hay otro valor de y. La diferencia entre este valor de aquí y el que está estimando por donde está pasando, quiero decir, la función de regresión poblacional, a esa diferencia se lo llama término de error, ¿verdad? Lo voy a interpretar con el término de error, pero es lo mismo. Aquí si bien está el residuo, pero es lo mismo, ¿ya? Porque se utiliza el residuo se utiliza para estimar el término de error. Entonces, la diferencia que va a haber aquí es el error. Aquí hay otro error, fíjense. Y aquí entre este menos este es otro error. Y este menos este es otro error, ¿verdad? Entonces, aquí me va a salir un error positivo y aquí me va a salir un error negativo. Porque a esta y, que por ejemplo me va a arrojar 60, digamos, 60 menos lo que me arroja la función de regresión poblacional, que va a ser 70. 60 menos 70 me va a dar menos 10. Entonces, este error de aquí es menos 10. Aquí me va a arrojar, digamos, este de aquí menos 10. Este de aquí me va a arrojar menos 5, vamos a decir. Aquí menos 10. Y este de aquí menos 5. Y aquí vamos a decir que la diferencia es 5. Y aquí vamos a decir que la diferencia es 10. Entonces, si sumo el 10 más el menos 10 más el 5 más el menos 5, esos son hipotéticos por si acaso, me estoy inventando. Y luego lo divido entre 4, la media me va a dar igual a 0, ¿verdad? Y justamente el hecho de que me dé 0, se está cumpliendo el supuesto de que se distribuya con media igual a 0. Ahora, lo mismo tiene que cumplirse con los demás, porque aquí yo solamente estoy evaluando cuando x es igual a 80. Lo mismo tiene que cumplirse acá. Lo mismo tiene que cumplirse acá. Si yo sumo todos los errores que ocurren acá, que están apareciendo acá, y luego lo divido entre el número de errores, tiene que darme igual a 0. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Así. Ya, a eso se refiere idénticamente. Distribuidos con media 0. Ahora, cuando dice con varianza 1, en realidad no es varianza 1, solamente que aquí el doctor está utilizando la distribución normal estándar, pero en lugar de 1, véanlo como varianza constante. Lo que significa es que la dispersión de los datos aquí, es decir, la varianza en estos datos, en estos errores que hay aquí, y la varianza que hay en estos errores aquí, tienen que ser la misma. Aquí, la varianza de estos errores aquí tiene que ser la misma que la anterior. La misma. Ese es otro supuesto también que se tiene que cumplir. Porque así como aquí yo le he calculado la media aritmética de 10, menos 10, más y 5 y menos 5, le sumo todo eso, lo divido entre 4.
me tiene que dar igual a 0. Entonces, aquí lo mismo, me tiene que dar igual a 0 el promedio de todos los errores. Aquí el promedio me tiene que dar igual a 0. Pero además de eso, cuando yo calcule la varianza de acá, tiene que ser exactamente la misma varianza que acá. La misma varianza que acá, la misma varianza que acá. Y cuando se cumple ese supuesto en la función de regresión poblacional, entonces decimos que se está cumpliendo este supuesto de acá, que se distribuye idénticamente distribuido con media igual a 0 y varianza constante. Sé que aquí dice 1, pero es porque el doctor estaba utilizando la distribución normal estándar, pero si utilizamos la distribución normal, aquí imaginen que diga varianza, que está este simbolito de aquí, está acá, porque así lo van a encontrar en el libro de Waldrich. Ahora, esto de aquí ya lo expliqué. Esta primera parte de acá no lo expliqué, me salté, pero esta primera parte que dice independiente se refiere a que vamos a calcular la correlación que existe entre los errores de acá con los errores de acá. Vamos a calcular el coeficiente de correlación entre el error 1 y el error 2, y ahí ustedes ya tienen la fórmula, ¿no? Aquí arriba van a escribir la covarianza, aquí creo que era la desviación estándar o la varianza, no recuerdo bien, pero ese era el coeficiente de correlación. No tiene que existir correlación entre estos errores de aquí con estos errores de acá. Y no tiene que existir correlación con estos errores de aquí con estos errores de acá. Ni este de aquí tiene que estar correlacionado con los errores de aquí, ni estos de aquí tienen que estar correlacionados de aquí, ni este con este, ni este con este. Así, ninguno tiene que estar correlacionado. Si existe correlación, que sea pues muy cercana a 0, pero no tiene que existir correlación. Entonces con eso se cumple el supuesto de que, de que los errores son independientes el uno con el otro y son idénticamente distribuidos con media igual a 0 y varianza constante. ¿Ya? Eso es lo que se tiene que probar y para eso existen pruebas. Por ejemplo, de momento creo que ustedes han avanzado solamente pruebas de normalidad en los residuos, es decir, que siguen una distribución normal con media igual a 0, con las pruebas de Shapiro-Wilk y Arquevera. De momento han hecho ese, pero luego van a hacer pruebas sobre si se cumple este supuesto de acá, de que la varianza sea constante. Y luego van a hacer pruebas de si existe correlación entre los residuos o no. Luego van a hacer. De momento están practicando ustedes con ver si existe, si en promedio los residuos son iguales a 0. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Voy a dejar de compartir. Todos tienen ya el PDF, ¿no? De los controles. Sí. Ya, eso compártanselo entre ustedes. Y eso sería todo por la clase. Nos vemos, chicos. Que les vaya bien en sus otros controles. Utilicen lo que les pasé. Muchas gracias, Auxi. Hasta luego. Hasta luego.